mientras dejamos que vayan saliendo, que ya están todos. Quiero dar comienzo en esta mañana a esta meditación de la palabra del Señor. La semana el pastor hacía énfasis, o hizo un énfasis un poco grande, en que Dios siempre está obrando, aunque no podamos verlo, ¿verdad? Esa fue una de las frases quizá que más se nos quedó de la predicación sobre Jeremías que el pastor compartía la semana pasada. Y de esa misma manera que él terminó, pues me gustaría a mí comenzar en esta mañana. Dios siempre ha estado actuando, ha estado obrando, ha estado trabajando a lo largo de la historia para preparar el camino de la venida del Mesías. A simple vista, si alguien hiciera una lectura superficial de la palabra o de la historia, podría preguntarse si realmente Dios tiene el control de todas las cosas, si realmente Dios tiene todo el poder, si realmente Él sabe lo que hace. Por una parte crea al ser humano y éste le falla. Por otra parte forma un pueblo que le honre, un pueblo que le siga, un pueblo que le obedezca, un pueblo que sea ejemplo para los demás. Y éste le falla constantemente. Manda profetas que no consiguen nada. Y al final, como último recurso, y estoy hablando de una lectura superficial, decide enviar a su hijo que acaba muriendo en una cruz. Como he dicho, si alguien hiciera una especie de lectura superficial sobre esto, podría pensar, ¿realmente Dios tiene el control? ¿Realmente Dios tiene el poder? ¿Realmente Dios sabe lo que hace? Parece que ha ido como, bueno, pues por aquí no, pues por aquí. Ahora por aquí no, pues por aquí. Pero hermano y hermana, déjame decirte una cosa en esta mañana. La palabra claramente dice que Jesús nunca fue un plan B ni un plan C. Jesús fue el plan original. Jesús fue el centro de la historia. El plan que Dios tenía desde el principio. Todo lo que vino antes, todo ese primer momento, fue una preparación del camino del Mesías, del que había de venir. Desde Génesis hasta Malaquías encontramos más de 300 alusiones a quién sería el Mesías, a quién sería esa persona o ese Cristo que vendría a rescatar a su pueblo. Y en esta mañana, en esta primera parte de la meditación, me gustaría recordaros muchísimas de ellas que son alusiones en el Antiguo Testamento, que esto nos quede bien claro. En el Antiguo Testamento, a veces miles de años antes de la llegada del Mesías, que nos hablan de quién sería y de todas las cosas que acontecerían. El Antiguo Testamento dice que Cristo sería descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Cristo nacería en la familia de David. Que Él sería la luz del mundo hasta el fin del mundo. Que Él sería el Redentor, el Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes, el Rey de Israel, el Señor de señores, el Príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Dios fuerte, profeta. Él sería bendición para todas las naciones. Él vendría a servir y no a ser servido. Él vendría a cargar los pecados de la humanidad. Él vendría para ser pecado. Y Él establecería una nueva alianza. El tiempo de su venida fue especificado. Nacería en Belén, nacería de una virgen, sería Dios manifestado en carne. Sería llamado de Egipto. La venida de Cristo sería anunciada por un mensajero. Iría a Capernaum por un tiempo. El Espíritu descendería sobre él. No pecaría. Predicaría a la gente. Predicaría en la sinagoga. Hablaría en parábolas. Sería maestro. Sería pastor de sus ovejas. Establecería una iglesia que duraría para siempre. Sería escuchado y no entendido. Sería visto
pero no percibido. No sería creído. Haría milagros, prodigios y señales. Resucitaría de entre los muertos. El Padre lo ensalzaría. Él entraría a Jerusalén sobre el pollino, sobre los mantos de un asno. Ellos extenderían sus mantos delante de él. Ellos cantarían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos herirían al pastor y dispersarían a las ovejas. Cristo sería traicionado por un amigo. Sería vendido por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata serían dadas por el campo del alfarero. Enemigos viniendo por él en el jardín tropezarían y caerían. Él sería clavado en la cruz. Él sufriría y haría una expiación del pecado. Sería acusado por falsos testigos. Él sería abandonado por sus amigos y se irían. Sería repudiado. Sería odiado sin causa. Sería rechazado por su propia gente. Sus enemigos serían de su propia casa. Él no abriría su boca ante sus verdugos. Ellos escupirían en su cara. Sería humillado y ridiculizado. Sería golpeado y herido. Sería escupido y azotado. Sería golpeado en la cabeza. Su apariencia sería tan desfigurada que no parecería ser de hombre. Sus manos y pies y costado serían atravesados. Sería crucificado con 2 ladrones. Él perdonaría a sus agresores. Él gritaría: tengo sed. A él le darían hiel y vinagre en su agonía. Hombres se sortearían sus vestiduras. Él sufriría intenso dolor y agonía en la cruz. Él sería burlado y al ser colgado en la cruz. Y exclamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él diría: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ni un hueso de su cuerpo sería quebrado. Él moriría por nuestros pecados. Ellos pondrían una piedra grande a la puerta del sepulcro. Su acusador, Judas, sería reemplazado. Su cuerpo no vería corrupción. Él resucitaría de la muerte. Él resucitaría al 3er día. Él no fallaría. Él establecería su iglesia. Él sería la piedra angular. Habría un rebaño y un pastor. Su palabra se propagaría a muchas naciones desde Jerusalén. Él ascendería a lo alto. Él ascendería al cielo. Él se sentaría a la derecha del Padre. Cada rodilla se doblaría ante Él. Él nos juzgaría. Él pondría a sus enemigos a sus pies. Su reino durará y duraría para siempre. Su nombre duraría para siempre. Su palabra duraría y durará para siempre. Él proclamaría salvación eterna y Él sería un sacerdote por siempre. Él sería el primero y el último, el alfa y la omega. Hermanos, todas estas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor Jesús. Jesús es el centro de la historia. Es el plan original de salvación. No había otros planes. No fue el último recurso. Jesús era la razón de la salvación de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Por eso que quiero que podamos escuchar una canción ahora que dice que el centro de todo es Jesús. De todo eres Jesús, dentro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Dentro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, el centro eres solo tú. La vida de Jesús tuvo un propósito claro: salvar a la humanidad. Vino a reconciliarnos con el Padre, a marcarnos el camino, a darnos ejemplo, a acercarnos el reino de los cielos, y vino a glorificar al Padre hasta las últimas consecuencias. Sabemos que hoy estamos recordando ese comienzo de la última semana de nuestro Señor en la tierra. El nombre que se le conoce hoy en día es el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que aconteció ese domingo, este último domingo. Me gustaría que pudierais acompañarme en una lectura en Zacarías, en el capítulo 9, porque ahí vamos a encontrar de una forma un poco más completa esta profecía sobre la entrada del Mesías en Jerusalén. Zacarías, capítulo 9, versículo 9 al 17. Y dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.
Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en las que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. El Señor de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día el Señor su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Jesús entró en Jerusalén sobre un pollino en señal de paz, justo, salvador y humilde. Entró para salvar a su pueblo, para sacarlos de las cisternas donde no había agua, que habían cavado, como vimos en Jeremías, como el pastor ya nos explicó. Entró para restaurarlos el doble. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un Mesías que rompía todos los esquemas de lo que se esperaba de él. Porque Dios siempre actúa, pero actúa a su manera y a su forma, no como nosotros esperamos, no como nosotros creemos o como nosotros pensamos que es lo mejor, sino como Él quiere, en el momento que Él quiere y en el momento más oportuno, para traernos paz y salvación de una manera justa, sencilla y humilde. Pero ahora sí que había llegado la hora de esta última semana. A lo largo de esos 3 años de ministerio, en muchas ocasiones, el Señor había dicho, todavía no es la hora, todavía no es la hora, pero ahora sí que había llegado ese momento. Hasta en 3 ocasiones el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Mateo 16, 21 dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahora sí que había llegado esa hora. Entró en Jerusalén con gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esos gritos y esos vítores en pocos días se transformaron en un crucifícale. ¿Qué es lo que pasó en esa semana? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? ¿En qué aprovechó esos últimos días de su vida? ¿Qué es lo que estuvo enseñando? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? ¿Qué es lo que estuvo diciendo? Esos serían sus últimos días, como bien digo, sus últimos mensajes, sus últimos encuentros con los discípulos, sus últimos encuentros con las personas. Y además, que ahora me gustaría hacer o describiros un poco qué acontecimientos fueron ocurriendo. Podemos ver cómo vamos desde unos encuentros más generales a unos encuentros más íntimos y personales. Fijaros. Lo primero que Jesús hace cuando entra en Jerusalén, después de recibir todos esos vítores y toda esa alegría, es ir hacia el templo. Y lo primero que se encuentra es a vendedores aprovechándose de la situación. Así que Jesús no soporta ver que están convirtiendo la casa de Dios, la casa de oración, en una casa de ladrones. No soporta ver que están abusando unos de otros, que se están aprovechando de los mandatos de Dios para su propio beneficio, que están profanando el templo, que están deshonrando el nombre de Dios. Por eso los echa de allí. No merecen estar allí. Han abusado del amor y de la misericordia de Dios. Lo siguiente que ocurre, después de lo del templo, lo siguiente que se nos relata,
es la maldición de la higuera. Eso es una parábola sobre el pueblo de Israel. El Señor maldice la higuera y la higuera se seca, porque la higuera no ha dado los frutos que se esperaban de ella. Al día siguiente lo vemos conversando con diferentes grupos. Lo vemos conversando con los herodianos, con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley, con los saduceos, con diferentes grupos importantes y relevantes en la sociedad del pueblo judío. Supuestamente resolviendo dudas. Y lo digo entre comillas, porque las preguntas que estos grupos le hacían al Señor Jesús no eran para conocerlo mejor, no eran para saber su opinión, eran para poder pillarlo, para poder acusarlo delante de los romanos, para que lo crucificaran. No les interesaba un Mesías así, no les interesaba un Mesías que les quitara el puesto. Así que querían quitárselo de en medio. Y buscaban a través de sus preguntas, a través de sus palabras, que él pudiera decir algo que los pusiera en contra del imperio romano. Pero el Señor Jesús nuevamente les deja sin palabra. A ellos les da igual. Pero el Señor dice, y ahí encontramos en esa última semana también los ayes contra los fariseos y los escribas. Y les dice, sois unos hipócritas, orgullosos, ambiciosos, necios, mentirosos, retorcidos, ladrones, injustos, ciegos, que no quieren ver y que pretenden guiar a otros. Fijaros las acusaciones ante esos grupos de supuestos líderes religiosos del pueblo de Israel. Qué palabras tan duras, qué palabras tan profundas, hirientes, pero verdaderas. Lo siguiente que vemos, ya damos un paso más en la intimidad, es a Jesús hablando con sus discípulos. Ellos están inquietos por estos últimos días, no llegan a comprender qué es lo que está ocurriendo. Parece que han escuchado la primera parte de que me es necesario morir, pero no han escuchado la siguiente, que es, pero resucitaré al tercer día. Y ellos siguen todavía con su idea de un Mesías que entraría no en un asno, sino en un caballo, en señal de guerra, en señal de querer ponerse por encima de cualquier imperio y exaltar al pueblo judío sobre los demás. Pero esa no era su intención. Así que los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿qué es lo que va a pasar en estos días? ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? ¿Cómo van a ocurrir las cosas? Y vemos al Señor hablándoles del final de los tiempos. Y hablándoles, y ahí encontramos diferentes parábolas como la de las vírgenes o la de los talentos, en las que el Señor les dice, lo que tenéis que hacer es perseverar, perseverar hasta el fin. Cuando llegue, como sea, veréis cosas que os ayuden a verlo, pero nadie lo sabe, nadie sabe ese momento. Pero vosotros lo que tenéis que hacer es perseverar hasta el final. Definitivamente Jesús sí que aprovechó bien el tiempo. La siguiente escena es en Betania. Él pasaba las noches en Betania descansando en la casa de sus amigos, de María, Marta y Lázaro. En esta ocasión estaba en casa de Simón y vemos al Señor Jesús siendo ungido por María con el vaso de perfume de alabastro. Pero a la vez vemos la escena de Judas traicionándole y vendiéndole por 30 monedas de plata. Antes de ser entregado, ya vamos un poquito más íntimo. Lo vemos celebrando la Pascua junto con sus discípulos en el aposento alto. Una cena íntima y familiar. Allí Jesús se arrodilla ante sus discípulos para lavarles los pies. ¿Os lo podéis imaginar? El Rey de Reyes, el Mesías, todo lo que hemos dicho de él en el Antiguo Testamento, Dios mismo, humillado ante sus discípulos sirviéndole. Además, les sirvió la cena y les hizo abrir los ojos a ese nuevo pacto que él estaba haciendo con el nuevo pueblo de Dios. Seguimos en profundidad de intimidad. Lo siguiente, al salir de esa cena, es que se va al huerto de Getsemaní. Allí lo encontramos en su aspecto más íntimo con el Padre, orándole al Padre. Sus lágrimas de sangre, su sufrimiento por lo que estaba por venir, no impidieron
que Él se negase a sí mismo y obedeciera a su Padre hasta las últimas consecuencias, como antes hemos dicho. Entonces, es arrestado. Los acontecimientos que siguen ya los hemos mencionado en las profecías del Antiguo Testamento. Es traicionado, vendido, abandonado, repudiado, odiado, rechazado, juzgado, escupido, humillado, maltratado, golpeado, atravesado, crucificado, asesinado. Isaías 53. Podéis buscarlo también si queréis. Dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Me gustaría que pudiéramos meditar en estas palabras, en esta última semana, en todos estos acontecimientos que el Señor vivió, en todas las enseñanzas que Él transmitió en esta última semana mientras escuchamos esta canción que se titula El poder de la cruz. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado
castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, mi pecado él llevó, mi castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la La última parte de esta predicación es para ti. Y es para ti si todavía no has entregado tu vida al Señor. Habiendo escuchado todo esto, sabiendo que desde el principio de los tiempos el Señor tenía un plan para salvarte a ti, para llevar sobre ti tu pecado, para sufrir en tu lugar, para pagar el precio de tu rescate. ¿Qué vas a hacer? Cuando los israelitas le preguntaron a Pedro qué podían hacer, cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, lo que ocurrió fue que los discípulos salieron a predicar el Evangelio. Salieron a predicar todas estas cosas que hemos hablado hoy. A decir qué es lo que había acontecido, qué es lo que había pasado, quién era Jesús, cómo todo eso se cumplía en el Antiguo Testamento, cómo los israelitas lo habían crucificado y lo habían matado. Los israelitas se quedaron sorprendidos y angustiados, dice Hechos, capítulo 2. Y les preguntan a Pedro, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos ahora? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios te está ofreciendo un regalo que no tiene precio para ti, pero que costó mucho y le costó mucho a Él. Es un regalo de amor. Dios te ama por encima de todo. No importa lo que seas o lo que hayas hecho. Además, no hay nada que puedas hacer para conseguir acercarte tú a Él, porque Dios se ha acercado a ti
y ya te está brindando esa oportunidad y esa salvación. Hermanos, si todo esto no te toca, amigos, si todo esto no te toca, si escuchar todo esto sobre el Señor Jesús, sobre todo lo que hizo, sobre todo lo que vivió, sobre todo lo que enseñó, sobre todo lo que sufrió en tu lugar, no te conmueve, ya no sé qué más podemos decir. Si estás aquí y estás teniendo la oportunidad de escuchar este mensaje, no sé si por primera vez, es posible que sea por primera vez, o a lo mejor lo has escuchado muchas veces, pero nunca le has prestado la atención. Hoy es el día de salvación. Si quieres entregar tu vida al Señor, yo te invito a que te pongas de pie, que lo manifiestes, que todo el mundo lo sepa, que con alegría puedas decir, yo creo en ese Redentor, creo en ese Salvador, creo que Él me ha prometido la vida eterna y que si lo acepto en mi corazón, puedo vivir con Él por la eternidad. Creo que Él me va a perdonar mis pecados, no importa cuán grandes sean, porque me ama profundamente y quiere que sea un hijo suyo y quiere que forme parte de su reino. Así que si en esta mañana estás aquí y nunca has tomado esa decisión, yo te invito a que te pongas de pie y que puedas dar testimonio de tu fe o de tu nueva fe. No tengas miedo. A veces es verdad que nos quedamos como enganchados a la silla, ¿no? ¿Tienes tiempo o no? Hoy es el día de salvación, desde luego. Tienes la oportunidad. Puede ser aquí, puede ser en tu hogar, puede ser en tu casa. Si quieres que hablemos contigo, si tienes dudas, si quieres profundizar un poco más, no dudes en preguntar, no dudes en acercarte, porque esto puede transformar tu vida de aquí a la eternidad. Pero este momento de la predicación también es para ti. Si algún día entregaste tu vida al Señor y te has dado cuenta de que en algún momento has olvidado estas últimas enseñanzas que Jesús no quería que sus discípulos olvidaran, las enseñanzas de esta última semana. Si supiéramos que nos quedara una semana de vida, ¿en qué la aprovecharíamos? Jesús la aprovechó en enseñarle a sus discípulos y a todos cosas que no querían que se les olvidaran. Y es posible que con el paso del tiempo, que con la rutina de la vida, que con las tentaciones del momento, haya habido algún momento en el que te hayas apartado del Señor. Y ahora te voy a ir paso por paso. Es posible que tu templo, que es tu vida, esté hecho una cueva de ladrones. Es posible que no estés dando el fruto que deberías. Es posible que tus dudas se hayan convertido en excusas para apartarte de Dios. Es posible que tu vida se parezca más a la de un fariseo hipócrita que a la de un hijo de Dios. Es posible que no estés perseverando y preparándote para la venida del Señor Jesús. Es posible que estés traicionando a Jesús por 30 monedas de plata en vez de entregarle lo mejor que tienes, como hizo María. Es posible que hayas dejado de servir por amor a los demás y hayas dejado de seguir los pasos de Jesús. Es posible que hayas dejado de lado tu intimidad con el Padre y mucho más, que no estés dispuesto a negarte a ti mismo y obedecerle a Él. O es posible que hayas pasado de cantar hosana a gritar crucifícale. Pues hermano, te digo que hoy es un día para reaccionar. Ninguno somos perfectos. Eso lo tengo clarísimo. Somos redimidos, somos transformados por el Señor, con nuestros errores, con nuestras debilidades y equivocaciones. Pero siempre, siempre, como hijos de Dios, con la actitud de seguirle, de obedecerle en todo momento a Él. Y si en algún momento ese camino se ha torcido, ese camino que tenemos que ir preparando para la eternidad se ha torcido, hermano, hoy es el tiempo de cambiar.
lo que sea. Puede ser todo, puede ser algo. Es tiempo de comprometerte con el Señor y no salir de aquí como has entrado. Dios te ama, no tengas temor. Él te espera con los brazos abiertos, como el Padre abrió sus brazos a su Hijo, al Hijo que volvió. Renueva tu compromiso con Él. Yo voy a pedir que os pongáis en pie, hermano. Todos. Y que juntos podamos orar al Señor. Orar por aquellos que posiblemente hoy han escuchado por primera vez este mensaje. Estéis aquí o estéis en vuestras casas. Orar por nosotros. Por si en algún momento hemos olvidado alguna de estas últimas enseñanzas de esta última semana del Señor Jesús. Podamos repensarlo. Esto es para repensarlo. Interiorizarlo. Analizarlo en nuestras vidas, cada uno de estos puntos. Y cambiar para la gloria del Señor. Así que vamos a orar, hermano. Vamos a orar.